muchachos, entonces, por favor, vamos a escribir su nombre, vamos a escribir el nombre en el chat. Sí, miren, muy poquitas personas me han escrito el nombre en el chat. Men solamente María Ángel, Ardila, Patiño y Santos. Necesito que los que están aquí conectados, Marcela, por favor, cierra el micrófono. Los que estén conectados aquí, escriban su nombre completo, tanto en WhatsApp como en el chat de acá de Meet. ¿Listo? Por favor, solamente escribió en el chat, está Ardila, Ángel, Patiño y Santos, porque esto me permite llamar a lista, ¿sí? O sea, yo reviso después quién entró y lo registro acá. Miren, entonces acá yo registro toda la asistencia, entonces para que tengan en cuenta, tienen que escribir en las dos partes, ¿listo? Mira, y aún Jiménez Ascanio escribió, Victoria, bueno, vayan escribiendo ahí, por favor. ¿Listo? Entonces iniciamos. Lo que vamos a ver en este periodo es esto. Entonces, esto tiene que estar en su cuaderno. Entonces, rápidamente van escribiendo mientras yo voy explicando qué es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver inicialmente, vamos a ver la historia y el desarrollo de las computadoras, ¿sí? Esta evolución de los computadores se divide en generaciones. En algunos lugares, en algunas páginas web hay 5 generaciones, en otros hay 6 y en otros hay hasta 7 generaciones. Yo tomé las que dicen 6 generaciones, ¿sí? De ahí me basé. Vamos a ver más a fondo el computador, que se divide en dos partes, hardware y software. Por lo general nosotros utilizamos un computador y no tenemos conocimiento de algunos componentes que internamente tiene el computador y pues obviamente pues no lo cuidamos o no le prestamos mayor importancia. Entonces, vamos a ver más a fondo. Ustedes saben, prácticamente saben las partes externas, el teclado, el mouse, el monitor, ¿sí? Eso es lo que saben, pero internamente también tiene otros componentes que son importantísimos y son indispensables que ustedes no conocen, entonces vamos a ver, ¿listo? Entonces, esto tiene que estar en su cuaderno, repito, escrito, esta parte tiene que estar, ¿listo? Lo rojo, lo en rojo. Ya si nos alcanza el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver ya dispositivos de entrada, salida y almacenamiento. Si no, entonces lo dejamos para el tercer periodo. Entonces yo les decía a ustedes, de una vez para que mientras yo os voy explicando, ustedes están copiando, solamente lo rojo, solamente lo rojo. A ver, el periodo se termina el 24 de julio. Este segundo periodo se termina el 24 de julio. Pero ustedes saben, o para que sepan, yo termino el periodo 2 semanas antes, ¿sí? ¿Con qué fin? Con el fin de darlas esas 2 semanas de recuperación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que me he dado cuenta y en los grados estos vi muchas personas que dejaban todo para lo último, ¿sí? Me enviaron trabajo hasta ayer, imagínense, hasta ayer me enviaron trabajos y eso que ya hemos terminado periodo el 15, o sea, el viernes. Entonces, yo no, o sea, yo sí digo que termina el periodo el 24, termina el periodo el 24, no el 26 y el 27, no, termina el periodo el 24, que es un viernes, ¿sí? Y yo lo termino al mediodía, ¿por qué? Para que me deje por la tarde para calificar. Pero como les digo, yo termino el periodo en 2 semanas antes, ¿sí? O sea, 2 semanas antes yo califico sobre 5. Las otras 2 semanas que dejo de recuperación califico sobre 3. ¿Listo? Entonces, para que sepan eso, espero que pues me estén prestando total atención, porque, repito, yo termino más o menos, acá vemos el calendario, en julio 24, es un viernes. Yo termino el 10 de julio. Entonces, para que el 10 de julio ustedes ya vayan entregando todos sus trabajos porque van a ser calificados sobre 5. Los demás, ya después del 10 van a ser sobre 3, porque miren, estamos a 19 de mayo, más o menos son 2 meses que van a tener para hacer estas actividades que no son largas, que no tienen mucha dificultad. Entonces, por eso les dejo esas 2 semanas para los que podamos rescatar. ¿Listo? Bueno, entonces, ya teniendo esto claro, ya copiamos, me imagino, en este tiempo, como unos 5 minutos hablando.
vamos a entrar a la página, del manejo una página que es tecnología Centauros 2020.blogspot.com, ¿sí? Ahí la están viendo. Y en esa página ustedes van a encontrar todo lo que hemos hecho durante el año. Entonces, aquí a grados, sexto, ¿sí? Acá vamos a encontrar lo que vimos el primer periodo, ahí está. Pero entonces ahora acá ya empieza el segundo. Periodo 2, sexto, generaciones de la computadora. Acuérdense acá que tienen que darle sexto y acá aparece ya lo del periodo 2. ¿Listo? Periodo 2, sexto, generaciones de la computadora. Entonces, ahí es donde vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces, vamos a abrir, a maximizar acá. Y le voy a pedir el favor aquí a Ardila. Quiero escuchar a Ardila. Me vas a leer esto que está en azul. Abre el micrófono y te escucho. Generaciones de la computadora, teniendo en cuenta diferentes etapas de desarrollo que estuvieron las computadoras, que se consideran las siguientes divisiones como generación aisladas con características propias de cada una, las cuales se enuncian a continuación. Bueno, entonces, ay, venga. Espera un momentico que acá me acabo de dar cuenta que, bueno, listo. Entonces, vamos a ver que de pronto acá hay gente que necesita entrar, ¿no? Y no han podido entrar. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver este video, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ahí ponen título, en su cuaderno ponen título Generaciones de la computadora. Esto no lo necesitan copiar, ¿sí? Necesito es que presten mucha atención. No lo necesitamos copiar, pero sí ponen el título para que ya sepan en qué estamos. Voy a poner este video, ¿listo? Y ya les digo. Ven acá, ya comenzaron a llegar más personas. Profe, ¿cómo era el título? Generaciones de la computadora. Gracias. ¿Listo? Para que no gasten tantos datos, pueden cerrar su cámara. O sea, no, yo no necesito verlos, entonces pueden cerrar su cámara y cuando necesiten hablar o algo preguntar, pues me dicen. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces vamos acá, vamos a tratar de ver el video. Me dicen, por favor, si escuchan o no. Si no escuchan, pero no escuchan. Me dicen si escuchan o no. Profe, yo no escucho. Bueno, eso quería ver. Yo tampoco escucho, profe. Listo, entonces ya vamos a probar aquí algo. Yo tampoco escucho, profe. Ahora sí van a escuchar. Mi amo. ¿Escuchan? Ya desde la antigüedad se buscaba la Sí, forma señora. Sí, profe, que sí escucho. con rapidez. Sí, profe. Bueno, La palabra cálculo significa la computadora es uno de los inventos más maravillosos del hombre. Con ella podemos hacer cosas increíbles. Ordene, mi amo. Ya desde la antigüedad se buscaba la forma de calcular con rapidez. La palabra cálculo significa piedrecita, por el tipo de ábaco usado en Roma para sumar y restar.
Luego aparecieron el sactal de cuentas y el ábaco oriental. Mas el mundo se fue complicando y las cuentas también. En 1642, Blas Pascal inventa una máquina que suma, resta y guarda los resultados. De ellas surgieron otras máquinas que también multiplicaban y dividían. 191 años después, se piensa en una calculadora casi automática. Fue en 1833 cuando Charles Babbage ideó un equipo gigantesco movido por vapor que recibía los datos con cartones perforados. Aunque este proyecto nunca se realizó, sí quedaron sus ideas. Y el tiempo pasó y el progreso hizo que el hombre, además de calcular, necesitara guardar muchísima información. Por eso el ingeniero Hermann Hollery inventa una máquina para censar la población de Estados Unidos en 1890. Funcionaba con electricidad y tarjetas perforadas. Más de medio siglo después, entra en escena la primera computadora electromecánica, creada por el profesor Howard Aiken, que pesaba 2 toneladas. Finalmente, en 1946, John von Neumann inventa la primera computadora programable, la que podía memorizar datos e instrucciones, y utiliza por primera vez, en lugar del sistema decimal, el binario. Pero fue la UNIVAC 1, construida en 1951, una de las primeras computadoras como tal. Estas eran caras, lentas, enormes y pesadas. La UNIVAC utilizaba miles de tubos al vacío. Pero en 1958 se inventa el transistor. Unos años después se crea el circuito integrado o chip. Un chip contiene cientos de miles de transistores microscópicos. Luego estos se unieron a otras piezas diminutas y surgieron los microprocesadores. Ahora un solo microprocesador tiene más memoria, capacidad y velocidad que una de las primeras y enormes computadoras. ¿Qué pasó con las tarjetas perforadas? Primero fueron sustituidas por las cintas magnéticas y luego por discos y disquetes. Con estos avances y el desarrollo de los programas y software, ahora el hombre posee un equipo capaz de calcular, procesar información. Listo. Entonces, listo. Entonces, les voy a seguir mostrando la pantalla. Entonces, vamos acá a la página, volvemos acá a la página. La página, ¿listo? Bueno, entonces vemos esto. Entonces les voy a hacer una pregunta y el que tenga la respuesta, pues me dice. ¿Qué fue el dispositivo o el aparato o el invento, el primero que apareció para dar inicios a la computadora? A ver, ¿quién me responde? En el video salió. Profe, ¿puede repetir la pregunta que sin querer me salí? Bueno, entonces repito. A ver, hay 10 personas. ¿Listo? Miren, 10 personas. Necesito que esas personas me digan cuál fue el invento inicial de la computadora. ¿Cuál fue el primer invento? A ver. ¿Cuál fue el primer invento?
A ver, ¿tú eres de 6-3? ¿De 6-1, perdón? Sí, señora, yo hice de 6-1. Ah, ¿no puedes ingresar acá a la plataforma de mí? Profe, se le escucha entrecortado. Bueno, entonces, ¿nadie me responde? Acá en el video aparece al principio. Si se dan cuenta, tan, 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 tan. No los van a escuchar, pero lo van a ver. Profe, la vaca. Ajá, exactamente, el ábaco. El ábaco que ustedes utilizaron preescolar, pues no era igualito como lo es ahora, pero así empezó el hombre a contar, ¿sí? El hombre vio la necesidad, así como antes vimos en el periodo pasado la metrología, ¿sí? Que necesitaba medir, en este caso también necesitó contar, ¿sí? Entonces el primer avance tecnológico, se puede decir sí, tecnológico para poder contar, fue el ábaco, ¿listo? Entonces, como les decía antes, la generación perdón, la evolución de la computadora se divide en generaciones, ¿sí? Aquí vamos a ver 6 generaciones. Entonces, me van a colaborar, venga, miramos quién está por aquí. Pérez, Silvia Pérez, abre el micrófono, por favor. Silvia Pérez. Bueno, entonces, Joyner Jiménez. Joyner Jiménez, abre el micrófono, por favor. Aquí, ¿quién está? Listo, Joyner. Entonces vas a leer, por favor, lo que dice, lo que está en azul. ¿Listo? ¿Se alcanzas a ver? Sí, Listo, señora. entonces te voy a escuchar, vas a leer fuerte y claro. Primera generación. Bulbos 1951-1958. ¿Sigue? Características principales. Sistemas constituidos por tubos de vacío, desprendían bastante calor y tenían una vida relativamente corta. Máquinas grandes y pesadas. Se construye el ordenador ENIAC de grandes dimensiones, 30 toneladas. Alto consumo de energía. El voltaje de los tubos era de 300 V y la Voltios. posibilidad 300 voltios. de fundirse era grande. Continuas fallas o interrupciones en el proceso. Requerían sistemas auxiliares de aire acondicionado especial. Alto costo. Uso de tarjetas perforadas para suministrar datos a los programas. Computadora representativa UNIVAC y utilizada utilizada en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Listo. Entonces, las generaciones de la computadora, cierras el micrófono, por favor, gracias. A ver, las generaciones vienen marcadas porque apareció o inventaron algún dispositivo que fue muy representativo para cada generación, ¿sí? Entonces, en esta generación se crearon los tubos de vacío, que son estos que están acá, ¿sí? Estos son los tubos de vacío. Como pueden darse cuenta, esta es una parte de la computadora, ¿sí? Esta imagen que están viendo acá es lo que están aquí arriba son tubos de vacío. Entonces, eso que apareció ahí fue como el componente principal de la computadora en ese momento. Dice que, eh, que eran máquinas demasiado grandes, ocupaban prácticamente un cuarto, ¿sí? Expedían mucho calor, entonces, por lo tanto, fundirse era una posibilidad, o sea, derretirse, consumían mucha energía y
decía que tiene muchas fallas, y también aparecieron algo que se llaman las tarjetas perforadas. Estas tarjetas son estas. Estas tarjetas perforadas son como tarjetas que tienen huequitos, y lo que hacía el computador era interpretar esas tarjetas perforadas, ¿listo? Y aquí ya el computador ya fue utilizado para un proceso específico. En este caso dice que fue utilizado para las elecciones presidenciales en 1952. ¿En dónde? En Estados Unidos, ¿sí? Las primeras máquinas, ¿cómo se llaman los primeros computadores? Se llaman ENIAC y se llaman UNIVAC, ¿sí? Son como los nombres que se le dieron, y eran muy pesadas y muy grandes. ¿Listo? Entonces, esto es ¿qué apareció en la primera generación que fue muy representativo? A ver, ¿quién me responde rápidamente? ¿Quién? ¿Qué apareció? ¿Qué dispositivo apareció que fue muy representativo en la primera generación? Por favor, Dios mío. ¿Qué apareció? Yo lo acabo de decir. Tienen que estar atentos a lo que yo estoy diciendo. A ver, no. ¿Qué apareció acá en la primera generación que fue muy representativo? Y yo les dije que cada generación está representado por un dispositivo que apareció, ¿sí? Entonces, en la primera generación, el dispositivo que apareció que formaba parte de la computadora, en la primera generación, son los tubos de vacío, ¿listo? Y también las tarjetas perforadas, que están acá, que estos son los dispositivos que aparecieron en la primera generación. Entonces, ¿cuáles fueron cuáles fueron los dispositivos que aparecieron en la primera generación de la computadora? Abran el micrófono y me dicen. Los tubos de vacío. Los tubos de vacío ¿Y qué más? y las tarjetas de perforadas. Perforadas, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Lo que yo les decía del abaco fue el primer avance pues para dar inicio a la computadora fue el ábaco, sí, pero eso fue hace antes de Cristo, hace mucho tiempo. Pero ya en esta época actual, el computador como tal se divide, como les digo, en generaciones. ¿Cuántas generaciones dije que íbamos a ver? ¿Cuántas generaciones vamos a ver? 2. No, 6. 6 generaciones vamos a ver. En algunos lugares, en algunas páginas van a encontrar 5, en otras 6, en otras 7, inclusive en otras 8. Pero nosotros vamos a ver 6 generaciones, ¿listo? Entonces, repito, ¿cuál fue el dispositivo o los dispositivos que aparecieron en la primera generación de la computadora? Los tubos de vacío. Los tubos de vacío. ¿Qué más? Y la tarjeta perforadora. Las tarjetas perforadoras. ¿Cómo se llaman los primeros computadores que aparecieron en el mundo? ENIAC. ¿Qué más? ENIAC y ANIVAC. Univac. Y Listo. ANIVAC. ¿En qué se utilizó las primeras computadoras? ¿Qué hicieron así importante? ¿En qué se utilizaron? En máquinas grandes y pesadas. Sí, no, pero ¿en qué proceso, en qué se utilizaron las primeras computadoras? Miren, ¿en qué fueron utilizadas Más rápido. Elecciones Elecciones presidenciales. Presidenciales de los Estados Unidos. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos. ¿Consumían harta energía o poquita? Harta. Mucha energía, ¿listo? Alta energía. Entonces ahí ya vamos entendiendo. Necesito que se vayan conectando conmigo, pues para que vayan entendiendo, porque acá no es solamente leer y ya, no, el objetivo de estas clases así tan personalizadas, se puede decir, tan lentas, ¿sí? Más no vamos a correr ni nada, es que ustedes vayan leyendo y yo les voy explicando, o sea, que me aprovechen todo el tiempo posible. Entonces ahora le voy a pedir el favor yo los quiero escuchar, ¿sí? Yo los quiero escuchar. Quiero escuchar a Patiño. ¿Quién es Patiño? Y por favor, Joiner y Marcela cierran el micrófono. ¿Quién es Edgar Reiner Patiño? Abra el micrófono, por favor. Listo, muy bien. Vas a leer aquí, ay, con chica. Hasta
Ahí lo azulito. ¿Todo eso, profe? Uy, todo eso. Sí, todo eso. Dale a ver. Segunda generación, transitores de 1959-1964. Cuando los tubos de vacío eran sustituidos por los transitores, estas últimas eran más económicas, más pequeñas que las válvulas miniaturizadas, Espera un consumían momentico. menos y Espera un momentico y yo cierro acá porque... eh, consumían menos y producían menos calor. Por todos estos motivos, la densidad del circuito podía ser aumentada sensiblemente, lo que quería decir que los componentes podían colocarse mucho más cerca unos a otros y ahorrar mucho más espacio. Características principales: transitor como potente principal, y el componente principal es un pequeño trozo de semiconductor y se expone en los llamados circuitos transitorizados. Llamadas disminución del tamaño, disminución del consumo y de la producción del calor. Su fiabilidad alcanza metas inimaginables con los efímeros tubos al vacío. Mayor rapidez, la velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos, sino en minutos. Memoria interna de núcleos de ferrita. Instrumentos de almacenamiento, cintas y discos. Mejoran los dispositivos de entrada y salida. Para mejor lectura de tarjetas perforadas, se disponía de células fotoeléctricas. Aumenta la confiabilidad. Las impresoras aumentan su capacidad de trabajo. Lenguajes de programación más potentes, ensambladores de alto nivel, Fortran, COBOL y ALGOL. Aplicaciones comerciales en aumento para la elaboración de nóminas, facturación y contabilidad, etc. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasó en la segunda generación? Aparecieron los transistores. En la primera apareció los tubos de vacío o tubos al vacío. Y en la segunda aparecieron los transistores. Estos transistores reemplazaron a los tubos de vacío de la anterior generación. Cada vez que vamos avanzando, el anterior es reemplazado por el que sigue. ¿Listo? Entonces, ya dice que los transistores producían menos calor y consumían menos energía, ¿sí? Por ende, los circuitos, o sea, donde están los circuitos, todos los componentes ocupaban menos espacio, ¿sí? Y podían estar unos más cerca de los otros, ¿sí? Para que no se derritieran. Dice también que disminuyeron de tamaño, lo que estoy diciendo, producen menos calor. Dice que la fiabilidad era más, o sea, la confiabilidad era más alta. Dice, la mayor rapidez y velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos, sino en microsegundos. O sea que las computadoras poco a poco fueron más rápidas. Dice que, Valentina, perdón, un momentico. Valentina, estoy en clase. Sí, perdón. Dice, los instrumentos de almacenamiento son cintas y discos. Dicen que mejoran los dispositivos
de entrada y salida, o sea, un dispositivo de entrada es un teclado y de salida puede ser un monitor, pero entonces en ese momento no se miraban entrada y salida, sino que eran otros dispositivos más, se puede decir más, no tan evolucionados como los que vemos ahorita, ¿listo? ¿Qué más dice ahí? Ah, bueno, aparecen lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son lenguajes de máquinas, son lenguajes que son especializados pues, de personas que conozcan internamente el funcionamiento de una computadora. Los computadores como tal, para nosotros los usuarios de esos computadores, para los usuarios de esos computadores es transparente, ¿sí? Pero, por ejemplo, si podemos ver el lenguaje de esta página, ¿sí? Bien, esta página detrás, yo puedo ver acá el código fuente, la página como tal tiene todo esta codificación, ¿sí? Esta página que estamos viendo tiene por detrás, o sea, para hacerla, alguien tuvo que escribir todo esto, ¿sí? Alguien obviamente que tenga los conocimientos para hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan del lenguaje de programación. Es un lenguaje especializado que el computador entiende y que hay personas capacitadas para hacerlo. ¿Listo? También, en la anterior generación se utilizó para las elecciones presidenciales. Ya en este momento ya se utilizó para la elaboración de nóminas, facturación y contabilidad. ¿Listo? ¿Quién me dice que es una nómina? Alguien que me diga que es una nómina. ¿Alguien? ¿Nadie entiende qué es una nómina? Muchachos, ¿no? Profe, no. No saben. Bueno, entonces, una nómina es un proceso que las empresas hacen para poderles pagar a los empleados, ¿sí? Entonces es todo el proceso de cancelarle las horas extras, el tiempo que trabajó durante el mes, que la salud, que la pensión, que las cesantías, todo ese proceso contable se llama nómina, ¿sí? Facturación, pues facturación ustedes la conocen porque cuando ustedes van a comprar algo, cuando iban, porque ahorita no se puede, pero cuando de pronto sus papás van a comprar en Justo y Bueno o en el Éxito, donde sea, ahí los productos van pasando por un lector y ahí se va facturando de una vez en el sistema. Ese proceso se llama facturación. Y contabilidad ya es todo ese que va desde la compra de los materiales, el proceso y la venta de los materiales, todo ese proceso contable, o sea, todo ese proceso de manejos de dinero, manejos de consignaciones, de facturas, todo eso se llama contabilidad. ¿Listo? Entonces ya los computadores ya estaban siendo utilizados para un fin, ¿sí? En este momento los computadores solo la tenían las empresas grandes, ¿sí? Empresas que tenían los recursos económicos para tener un aparato de estos porque en este momento era demasiado costoso, ¿sí? No podíamos, en este momento en las casas no había computadores, ¿listo? Entonces, ¿qué apareció en la segunda generación que marcó o que fue muy representativo? ¿Qué dispositivo apareció? El transistor. Exactamente, el transistor. El transistor fue y en la primera generación, ¿qué fue? Los tubos de vacío Al y las vacío. tarjetas conectadas. Ajá, exactamente. Entonces los transistores son estas fotos que están aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes, o qué va a quedar de tarea, van a ver estos dos videos los ven en la casa bien, en la tranquilidad de su casa. Yo también ya los envié al grupo y van a sacar, para la próxima clase me dan dudas, me hacen preguntas acerca de ellos, de pronto que no entendieron una palabra, pues yo trato de respondérsela, ¿listo? Y van a leer la tercera y la cuarta generación, ¿listo? Me van a decir qué palabra no entienden y eso, ¿listo? Solo es leer y traerme dudas para la próxima clase, ¿listo? La mecánica va a ser igual, pero voy a tratar de
adicionar llamada por WhatsApp. Vamos a ver si se puede. ¿Listo? Entonces, pero va a haber también clase por Meet, también voy a grabar la clase por Meet, ¿sí? Voy a dejar de presentar esto. ¿Listo? Entonces lo que quiero que, ya para finalizar, lo que quiero que ya quede claro es que las clases van a ser por lo general en Meet, ya les dije que tenían que traer o que leer para la próxima clase, traer las dudas, no más. Y si de pronto anoten las dudas en el cuaderno para que pues no se les olvide. No tienen que copiar todo eso, o sea, todas las generaciones no la van a copiar, yo voy a dejar una actividad para desarrollar ese tema, ¿listo? Y ya no más, muchachos. Entonces espero que tengan un buen día y nos vemos dentro de 8 días. Vamos a tratar de ser más puntuales porque estamos ingresando tarde, ¿listo? Y que todos estén, que todos estén en el medio que puedan, o WhatsApp o acá por mí. ¿Listo, muchachos? Entonces que tengan buena tarde y nos vemos la próxima clase. Chao, profe, que Dios me la bendiga, la quiero mucho. Chao, profe, que Dios